Estás escuchando El Abracadabrante con Chema de los Ríos. Bien, pues ya sin más vamos con nuestra sección de psicología, hoy muy mermada de tiempo. Manuel, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Oye, el tema lo merecía, siento el retraso que te he tenido ahí esperando un ratito. Vamos rápidamente, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de la depresión, ya que hemos hablado a veces en algún programa de la depresión postvacacional o estacional, pues hoy hablamos de la depresión como tal, o sea, digamos, bloque que es verdad que es poco tiempo, pero bueno, algunas pinceladas y sobre todo, pues si nos podemos llevar algunos consejos para, de una manera práctica, utilizarlos para sentirnos mejor, pues eso que ganamos. Pues sí. Todos, yo también, Ya no has empezado y ya te voy a hacer una pregunta. A veces se trivializa un poco con el vocabulario, no decir, yo estoy un poco deprimido, Sí, estoy con la depre. Utilizamos muchas veces el vocabulario en algunos términos psicológicos para referirnos a estados más o menos normales, porque quien no ha estado un poco deprimido algún día, al fin y al cabo la depresión es la bajada del estado de ánimo. Bueno, de hecho depresión es como una hendidura ahí, ¿no?, en el terreno. Entonces, en cuanto a la personalidad, al estado de ánimo, pues se ve un poco mermado, reducido, y a veces pues quien no ha pasado por episodios en los que podría decir algo así, pero realmente la depresión clínica no es eso, no es estar con la depre, o no podemos simplificarlo de esa manera. También pasa con la ansiedad y con muchos otros trastornos que utilizamos en el lenguaje cotidiano para referirnos a cosas pues mucho más simples. La depresión como problema clínico es uno de los trastornos más complejos y que estadísticamente más se dan en la población, y hace sufrir muchísimo a la persona y también a los que están alrededor de la persona. El estado de ánimo baja por los suelos, la persona es incapaz muchas veces ni de hacer lo mínimo. Por supuesto, el placer está también bajo mínimos, es la anedonia, la dificultad para sentir agrado en hacer cosas, el cansancio y a veces pues incluso síntomas somáticos como la falta de sueño o la hipersonia, que es el dormir demasiado, también problemas relacionados con la alimentación. A veces no entra nada y uno dice, es que no me cabe nada, no puedo comer nada, y a veces incluso todo lo contrario, que la persona pues le da por comer porque al fin y al cabo es lo único que le puede calmar un poco. Es decir, los síntomas son muy variados, síntomas físicos, síntomas psíquicos, pero sobre todo esa sensación anímica de abatimiento, de como que le falta algo al espíritu humano, ¿no? Estamos como sin alma, sería la enfermedad del alma que llaman algunos, ¿no? La depresión. Y que, bueno, en muchos casos pues le acompaña a la persona, pues a lo mejor incluso hasta toda la vida, porque en muchos casos empieza muy pronto, casi en la infancia, donde se dan otros síntomas a lo mejor diferentes a los del adulto, pero luego ya se enlaza con la adolescencia, el adulto, y a veces, fíjate, incluso hasta en algunas personas pues lo asumen como una característica de personalidad, ¿no? Es que es una persona como triste o como... y no, en el fondo probablemente tenga una depresión crónica no tratada, y si se liberase de esas cuestiones que han estado ahí presentes durante toda la vida, pues probablemente sería otro, esa persona sería otra. Son los procesos de transformación que a veces ocurren en el ser humano, o incluso la propia psicoterapia, cuando se avanza en ver cuáles son los factores que están ahí en forma de conflictos no resueltos que están en nuestro inconsciente, de cosas que pasaron a lo mejor en la primera infancia, o de la manera en que fuimos interpretando y que se va quedando y no resolvemos, ¿no? Y bueno, pues puede perdurar incluso, pues eso, ya digo, toda la vida. Con lo cual, esto ya nos enlaza con los diferentes tipos también de depresión. Hay depresiones que son reactivas a situaciones que ocurren, por ejemplo, en un duelo. De hecho, Freud, cuando habló de la depresión, en uno de sus libros lo llamó duelo y melancolía. La melancolía era la depresión entonces, porque la depresión es como una forma de duelo. Entonces la persona cuando está en un duelo es normal que se sienta deprimida. Es que es lo más normal del mundo en esos casos. El problema es cuando no hay ningún duelo al que se esté enfrentando de una manera real, ¿no? No hay nadie que haya muerto, o no hay un duelo en otro tipo de cosas menores, como que le falte el trabajo o haya sufrido algún despido, alguna cosa de estas, ¿no? Ahí sí que podemos ver en esos factores, es decir, en esas depresiones reactivas o exógenas, es decir, motivadas por causas externas, podemos ver cómo la persona se hunde en la depresión precisamente porque ha ocurrido algo a lo que tiene que enfrentarse de esa manera para reponer fuerzas, y que ya pasado un tiempo pues ya pueda de nuevo afrontar la vida de una manera optimista y encararla con pues eso, de manera adaptativa.
Pero bueno, muchas veces no es así y se cronifican esas situaciones de duelo. Ahí vemos que lo que ha causado en un determinado momento un estado de ánimo pues puede perdurarse. Entonces tenemos depresiones reactivas y depresiones endógenas, que son las propias de nuestro propio organismo, pero que si ahondáramos un poco encontraríamos seguramente, si no causas externas, por lo menos causas psicológicas, causas internas que le hacen a uno sentirse así, como actitudes, modos de pensamiento que hemos aprendido, que se han ido condicionando y que han dado lugar incluso a terapias, las terapias cognitivas, que es trabajar sobre estos pensamientos, porque se considera que no son las situaciones en sí mismas las que producen, siempre que no sean estas cosas de las que hemos hablado antes, que son extremas, ¿no? Uh-huh. No son las situaciones en sí mismas las que producen el malestar, sino es la interpretación. Y entonces pues se ahonda un poco en estos esquemas de pensamiento para intentar modificarlos o cambiarlos, porque no se trata tanto de pensar en positivo como de pensar correctamente. Entonces, desde un psicólogo cognitivo que era Aaron Beck, que trabajó sobre estas distorsiones de pensamiento que él llamaban, hasta la actualidad, pues ha habido toda una corriente para posibilitar este cambio en los pensamientos. Si quieres, podemos poner algunos ejemplos, sí, para que no quede ahí un poco en la teoría. Claro, de lo que se trata es de escuchar a la persona y de lo que dice, muchas veces tan negativo sobre uno mismo, sobre el futuro, sobre el entorno, ahí podemos ver cómo en eso que está diciendo se está verbalizando aquello que está pensando y cómo esto puede producir un estado de ánimo negativo. Entonces, vemos algunos errores que se cometen en el pensamiento, que no es que se piense en negativo, que también, sino que es que ese pensar negativo es porque se ha cometido un error en el pensamiento. Por ejemplo, el error de sobregeneralización, que es que ha ocurrido una cosa un poco triste y ya se piensa que siempre va a ser así. Es decir, uno ha sacado una mala nota en un examen o le ha ido mal una entrevista de trabajo y dice, pues es que siempre me pasa lo mismo, siempre suspendo, siempre me echan de todas las entrevistas. Claro, por una sola cosa se está generalizando, ¿no? Esto nos llevaría también a otro error del pensamiento que se llama, este es muy interesante, todos son interesantes, ¿no? Pero este me llama mucho la atención a mí, que es de la abstracción selectiva, que es que se selecciona de las muchas cosas que pueden pasar, uno selecciona una y selecciona la negativa. Tú imagínate que estás cocinando y a lo mejor te has pasado con no sé qué especia y está riquísima la cena, pero estás todo el rato pensando, joder, ¿qué me he pasado con esto? Es más, lo dices, la gente dice, pero ¿qué dices, Chema? Porque está todo buenísimo. Y tú sigues rayado. Y hay gente que realmente... Este es un ejemplo muy trivial, muy básico, pero sí, que seguramente muchos oyentes se pueden ver identificados con que nos pasan estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y vemos ahí que es un error de pensamiento, ¿no? Vamos a ver, has cocinado perfectamente bien, has utilizado muchísimos ingredientes, porque uno haya fallado. Esto podemos ver en otros aspectos de la vida, lo podemos utilizar como metáfora, porque una cosa falle, ¿no? Es decir, no podemos... Y así, la lectura de pensamiento, fíjate, la lectura de pensamiento yo lo veo muchas veces, por ejemplo, en los políticos, que es cuando yo pienso lo que puedes estar pensando tú, de mí o de lo que sea. Los políticos dicen, no, es que la intención de fulanito, no vamos a nombrar, es tal. Bueno, la intención será esa o a saber cuál es la intención. Pero esto de adivinar, jugar al adivino, que también sería otro error, ¿no? De qué es lo que el otro está pensando o qué es lo que la vida va a deparar. Y claro, la persona depresiva normalmente lo interpreta de una forma negativa. Es la tríada cognitiva que se llama. Pensar negativamente sobre uno, sobre el entorno y sobre el futuro. Entonces vemos cómo continuamente, incluso las personas no depresivas, caemos en este tipo de pensamientos. Y dicen, no, es que soy realista. Bueno, vamos a ver, una cosa es ser realista y otra cosa es pensar que porque te ha pasado una vez va a pasar siempre. O pensar que porque fulanito no te ha saludado cuando te has cruzado con él es porque algo le has hecho. A lo mejor ni se ha dado cuenta o está tan sumergido en sus propios pensamientos, o a lo mejor, fíjate, incluso a veces por problemas propios depresivos o del tipo que sea, pues a lo mejor por eso no te ha saludado. Uh-huh. ¿Ves? Que es otra de los errores frecuentes que nos llevaría a la personificación, que es pensar que otro error de pensamiento, otra distorsión, que es que lo que hacen los demás es porque nos tienen ganas o por una cuestión muy personal nuestra. No es que tiene mala cara, algo le habré hecho. Sí, a veces puede ser no por otro somos motivo. Tan protagonistas. Efectivamente, tampoco, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues ahondando en estos pensamientos podemos ver nuestros esquemas, nuestras actitudes y podemos ver lo que nos limita y ser capaz de modificarlo. Y también, igual que hablo en todos los temas
introduciendo ese para qué, muchas veces más que el por qué, el para qué. Fíjate que a veces muchas personas depresivas han sido personalidades muy dadas a hacer cosas por los demás, a pensar en los demás. Entonces, cuando uno cae en la depresión es que ya no puedo más y ahora, pues de alguna forma me tengo que ocupar de mí mismo, aunque sea de una forma negativa, y hago que los demás también se preocupen de mí. Entonces, con todo lo que he dicho, ya que nos queda muy poco tiempo, podemos ver por dónde puede ir la mejora en una terapia, porque es primero identificar los pensamientos que tenemos, que no es que sean ni positivos ni negativos, sino ver cuáles son realmente distorsionados, es decir, cuáles no son realistas, no obedecen a la realidad tal cual, y bueno, pues ser lo suficiente humildes y sinceros con uno mismo para cambiarlos. A partir de ahí, ver que muchas veces tenemos que ser, entre comillas, un poco más egoístas, en el sentido de qué es lo que realmente queremos, qué cosas me gustaría hacer, pues venga, voy a empezar a hacerlas y no voy a esperar a mañana a que esto vaya a cambiar porque sí, por amor al arte, o porque por lo que sea, ¿no? Es decir, uno tiene que saber qué es lo que quiere, igual que en las personalidades que hemos identificado como muy dadas a ser buenas con los demás, pues empezar a ser buenos con uno mismo. Por supuesto, actividades gratificantes, rodearse de gente positiva y de todo tipo de gente en realidad, comunicar cómo uno se siente, porque esa es otra historia también. Bueno, si es que este tema nos podría dar para mucho. Deberíamos seguir hablando en próximas ocasiones. Sí, que es la capacidad un poco que tenemos para comunicar de una forma correcta, un poco lo que hablamos en la sesión pasada de la inteligencia emocional, comunicar de forma correcta nuestras emociones, porque a veces las comunicamos con el cuerpo y entonces lo expresamos en forma de cansancio o en forma de ira o de agresividad, cuando en realidad simplemente nos sentimos mal y no somos capaces de decirlo tal cual, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues por ahí iría, y ahora que estamos en otoño, buscar también momentos de luz, de luz natural, sí, porque sabemos que la luz afecta influye, a nuestro estado de ánimo, claro. Y luego hay una cosa, nos queda un minuto, pero te tenía que preguntar. A veces no hay unas razones aparentes por las que uno esté deprimido y sin embargo lo está. Ahí es, digamos, donde entra la labor ya de un profesional que tiene que ahondar, ¿no? ¿Dónde está esa ahí hay que ahondar. Estaríamos ante una hipotética depresión endógena, que llamamos, que es la que origina nuestra propia biología, pero que si ahondáramos, muchas veces lo vemos así, pues podemos descubrir esas causas, esos factores inconscientes que a veces tienen que ver con cosas vividas en la primera infancia y otras veces pues simplemente con las interpretaciones condicionadas que hemos ido haciendo. Por supuesto, al final no solamente los psicólogos trabajamos con los pacientes depresivos, también los psiquiatras, con el modelo médico y la medicina, por tanto, para actuar en nuestras hormonas y neurotransmisores, la serotonina, por ejemplo, y otras muchas terapias muy novedosas que se están llevando a cabo en la actualidad y que, bueno, pues todas ellas tienen su punto, por lo menos, para pensar en positivo, que este problema tiene solución y tiene respuesta. Nos vamos, Manuel. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao.